Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer nuevamente encontrarnos esta mañana en esta semana 7. Estamos avanzando, rápido está pasando el tiempo y nosotros en el curso de Gramática Más estamos aprendiendo muchos temas importantes dentro del estudio de la gramática. Cuando uno comienza a estudiar la gramática, uno se da cuenta de la importancia que tiene que ver la gramática para nosotros. En realidad la gramática es el estudio del idioma más formal, es un estudio con reglas, con propósitos, con principios propios del idioma castellano. Así es que el día de hoy vamos a seguir con nuestros temas de gramática, un nuevo tema el día de hoy. Pero no sin antes. Aprender los valores nos van a ayudar a nosotros a identificarnos como seres humanos. Y esta mañana permíteme presentarte dos valores. Durante estas semanas vamos a estar notando la importancia que tiene que ver la identidad nacional y el patriotismo. Qué importante para estos tiempos, ¿no es cierto? Nosotros como peruanos hemos sufrido muchas pérdidas, de alguna u otra manera muchas familias están sufriendo, y es ahí donde nos agarramos de la mano, metafóricamente hablando, y comenzamos a empujar a este lugar que se llama Perú, mostrando nuestro trabajo, mostrando que somos peruanos y nos ayudamos en medio de esta tragedia que vivimos actualmente. Así es que qué mejor poder recordar durante este mes la identidad nacional y el patriotismo como dos pilares de los valores que nos van a identificar y no nos van a dejar avergonzar de ser peruanos. Así que no olvides esos dos valores. El día de hoy, como dije al inicio, vamos a estudiar nuestros temas de gramática. Vamos a aprender el tema que tiene que ver con una de las palabras más importantes dentro del castellano. En realidad todas las palabras son importantes, pero hay una específica, un asunto que tiene que ver con la oración. Porque cuando nosotros comprendemos un texto, por ejemplo, estamos comprendiendo oraciones que han sido escritas. Y esas oraciones es que los lingüistas comienzan a estudiar de manera detallada. Y dentro de esas oraciones vamos a encontrar cierta estructura. Y así se forman las palabras. Y el día de hoy vamos a aprender una estructura en el estudio de la gramática, que es el sujeto. ¿Quién no ha conocido el sujeto? Cuando nosotros decimos por la calle, mira, ese sujeto, o mire, aquel sujeto. Y es que muchas veces la palabra sujeto denota un despectivo, algunos lo toman así. Dile a ese sujeto que venga aquí. Pero en realidad no debe ser un motivo de despectivo. Debe ser un momento en el cual estamos identificando a un ser en mención. Dentro del estudio de la gramática, el sujeto es la parte importante de la oración. Y esto se debe a que la acción verbal es realizada por una persona, animal o cosa. Y todo gira sobre el sujeto como actor principal. Su estudio implica analizar su estructura de manera detallada, como lo vamos a hacer esta mañana, para así conocer la riqueza de nuestro idioma castellano. Los modificadores, por ejemplo, del sujeto van a ayudar a ampliar el significado dentro de la oración gramatical. Así es que hoy día vamos a estudiar esta parte importante dentro de la oración simple, que es la estructura del sujeto. Acompáñame entonces esta mañana a poder conocer al sujeto. ¿Cómo identificarlo? ¿Qué tipo de sujeto nos encontramos? ¿Cuál es su estructura básica dentro de la oración? ¿Y de qué manera nosotros podemos dejarnos llevar por este tema? Vamos a ver en primer lugar, ¿qué es el sujeto? Algunos dirán, profesor, qué pregunta tan fácil, ¿no es cierto? Pero en realidad no es tan fácil. Porque cuando nosotros le damos ejercicios a ustedes, por ejemplo, de gramática para hallar el sujeto, nos damos cuenta que no es nada fácil. ¿Qué es el sujeto entonces? El sujeto es considerado como el conjunto de palabras. Es un conjunto de palabras. Y que van a ser agrupadas alrededor, escucha bien, alrededor de un sustantivo. Vamos a darnos cuenta de la importancia de las categorías gramaticales en este tema. El sujeto está compuesto por un sustantivo u otra palabra en funciones de sustantivo que actúa como núcleo muchas veces y por una serie de palabras a las que vamos a llamar modificadores. Estos elementos son los determinantes que siempre están delante del sustantivo y otras que reciben el nombre de complementos del nombre. Entonces, cuando hablamos de estructura del sujeto, nos vamos a referir a los complementos del nombre. Ahora, otro dato importante que quizás no notamos aquí es que el sujeto también es llamado sintagma nominal. ¿Ok? Apúntalo ahí. Sintagma nominal es el otro nombre que se le da al sujeto. ¿Cómo identificamos en las oraciones el sujeto? ¿De qué manera podemos identificar en nuestras oraciones el sujeto?
El sujeto se puede reconocer de dos maneras, a través de preguntas. Cuando cambiamos el verbo del singular al plural, las palabras que forman parte del sujeto también cambian de número. Por ejemplo, el caballo corrió por la pradera. Los caballos corrieron por la pradera. Está resaltado de rojito, ahí están los dos sujetos. ¿Quiénes son? Los animales llamados caballos. ¿Quién o quiénes? Al verbo le hacemos la pregunta. Tenemos que hallar aquí. ¿Cómo hallar el sujeto? Le hacemos la pregunta al verbo. ¿Quién corrió por la pradera? ¿Quiénes corrieron por la pradera? El caballo o los caballos. Usa estas dos preguntas, quién o quiénes, para identificar al sujeto. Después de analizar cómo se identifica a un sujeto, que es muy importante dentro de una oración, vamos ahora con la estructura básica del sujeto. Una estructura que ha ayudado a muchos a poder analizar de manera sintáctica el sujeto. En primer lugar, dentro del sujeto nos vamos a encontrar con el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto, ¿qué es un núcleo? Cuando se te viene a la mente la palabra núcleo, ¿en qué piensas? ¿Qué es el núcleo para ti? ¿Qué es el núcleo? Piensa en un huevo frito, por ejemplo. ¿Cuál es su núcleo? Tú me dirás, profesor, es el centro. ¿Y cómo se llama el centro? La yema, ¿no es cierto? La yema. Ahora, si el núcleo es la yema en el caso del huevo, en la oración, en el sujeto, ¿quién es el núcleo? El núcleo es el sustantivo o el pronombre. De esa manera se identifica al núcleo del sujeto. El núcleo es la parte importante, chicos. Es lo que se va a decir en la oración. El núcleo viene a ser la yema, digamos, del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo o el pronombre. Y una vez más aquí, la importancia, escúchame bien, la importancia de poder reconocer categorías gramaticales, como el sustantivo, el artículo, el pronombre, el verbo, el adjetivo, porque es aquí, en su estructura, que vamos a identificar categorías gramaticales. Y ahora, el núcleo del sujeto se identifica mediante un sustantivo o un pronombre, no lo olvides, mediante un sustantivo o un pronombre. Es decir, la palabra simple que identifica de quién se está hablando. El perro gordo y café mordió a todos en la calle. Mira, el perro gordo y café mordió a todos en la calle. ¿Quién es el núcleo del sujeto? ¿De quién se está hablando? Del perro, ¿no es cierto? Él es el núcleo. ¿Quién mordió? Específicamente mordió el perro. El perro es el sustantivo, es la categoría gramatical, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. ¿Qué es el modificador directo? El modificador es parte también de la estructura del sujeto. Los modificadores sirven para cambiar o darle una especificación al sustantivo, al núcleo del sujeto. Se conecta directamente con el núcleo. Los modificadores directos son, ¿cuáles son estas categorías que nos van a identificar como modificador directo? El artículo y el adjetivo. A esto se le llaman determinantes, no lo olvides. Determinantes. El artículo y el adjetivo son dos determinantes que nos van a ayudar a nosotros a identificar los modificadores. Por ejemplo, el perro gordo y café mordió a todos en la calle. ¿Quién mordió? El perro gordo y café. Él mordió, el perro gordo y café. Si te das cuenta, si perro es el núcleo, los modificadores, él es un artículo, gordo, café, son adjetivos calificativos. Ellos son los modificadores. No olvides, ellos son los modificadores. Un artículo y adjetivos calificativos. Gordo, café, son dos adjetivos. Él es un artículo. Vamos entonces con la tercera estructura dentro del sujeto. En esta oportunidad nos encontramos con el modificador indirecto. Ahora, el modificador indirecto son construcciones que funcionan como adjetivos y que están unidas al sujeto mediante un enlace que se llama de o para. Pero en realidad, el modificador indirecto se reconoce mediante preposiciones. En la gramática tenemos 19 preposiciones. Si tú en el sujeto encuentras una preposición, entonces estamos llamando modificador indirecto. ¿Cuáles son las preposiciones, profesor? Por ejemplo, con, para, a, de, sin, sobre, mediante, según. Son preposiciones que tenemos que conocer para hallar el modificador indirecto. Por ejemplo, el coche azul de Juan
corre muy bien. El coche azul de Juan corre muy bien. ¿Quién corre muy bien? El coche azul de Juan. Ahora, si te das cuenta, tenemos ahí una preposición, un enlace que es de. El modificador directo es de Juan. Funciona como frase adjetival conectada mediante la conjunción de Juan. Todo ese subrayado viene a ser el modificador indirecto. De es una preposición. Entonces podemos notar ahí, una vez más, lo que es el modificador indirecto. Vamos con la última parte de la estructura del sujeto. Tenemos la posición. Es el complemento que repite o precisa el núcleo del sujeto. La posición cumple la función de especificar o explicar un detalle del sujeto. Y por lo general se identifica mediante comas, los signos de puntuación. Mira aquí. La mascota, de piel suave y colorida, fue entrenada para la ternura. Algo poético la oración, es cierto, pero la idea es identificar la posición. Ahora, la posición ahí va entre comas. Está especificando algo de la mascota. ¿Cómo es la mascota? ¿Qué adjetivo se usa? Dice, de piel suave y colorida. Esa es la posición que está especificando al núcleo mascota. ¿Ok? Entonces, hemos visto una pauta general de lo que corresponde entonces a la estructura del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Mediante preguntas, ¿quién o a quién? Vimos el núcleo, modificador directo e indirecto, y ahora vemos otro tipo de modificador llamado aposición. Tomando en cuenta esta estructura entonces del sujeto dentro de la oración, vamos a pasar entonces a algunas actividades. ¿Qué te parece? Vamos a algunas actividades para poder reforzar lo que estamos aprendiendo. Tú tienes ahí la sesión en casa, tienes un material ahí, yo te voy a rogar por favor que te sigas guiando de ese material. Y si no, aquí lo tenemos también. Identifica y subraya el sujeto en las siguientes oraciones. María estuvo caminando toda la noche. María estuvo caminando toda la noche. Wow, ¿quién será el sujeto? ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Quién estuvo caminando toda la noche? María. Está resaltado de rojito. Ahí está, María es el sujeto. José Carlos es un chico egoísta. ¿Quién es un chico egoísta? José Carlos. Correcto. La madrastra no fue querida. ¿Quién no fue querida? La madrastra. La torre fue vista desde lejos. Aquí ya no diríamos quién, diríamos ¿qué fue vista desde lejos? La torre, porque es un objeto. El abuelo millonario no compartió lo que tenía. ¿Quién no compartió lo que tenía? El abuelo millonario. Ahora, es cierto que aquí yo te estoy colocando ejercicios cuyo sujeto está al inicio de la oración, pero muchas veces va a estar al final. Por ejemplo, si yo digo, es un chico egoísta, José Carlos. Es igual. ¿Quién es un chico egoísta? José Carlos. Solamente el sujeto se ha cambiado al final. Entonces ahí podemos notar la identificación del sujeto en estas oraciones. Ahora vamos a identificar y subrayar, o resaltar en este caso, el modificador directo en las siguientes oraciones. Por ejemplo, el árbitro atento siempre está arbitrando bien. Mira, el árbitro atento siempre está arbitrando bien. ¿Quién siempre está arbitrando bien? El árbitro atento. Ahí está el sujeto. El núcleo de quién se habla, quién arbitra, árbitro. Y mira, hay un artículo. Si tú sabes los artículos no vas a tener ningún problema. Ellos son los modificadores directos. Y atento es un adjetivo, por lo tanto, el, atento, son modificadores directos. La alta montaña fue escalada por los alpinistas extranjeros. ¿Qué fue escalada por los alpinistas extranjeros? La alta montaña. ¿Ok? Montaña, ese es el objeto, el sujeto principal. La es un artículo y alta es un adjetivo. La alta son los modificadores directos en esta oración. El turista extranjero conoció lo innombrable. ¿Quién conoció lo innombrable? El turista extranjero. El artículo, extranjero, adjetivo. La siguiente, la computadora malograda será reparada. ¿Qué será reparada? La computadora malograda, ¿no es cierto? La y malograda vienen a ser los adjetivos y artículos correspondientes. Entonces, así estamos hallando el modificador directo, chicos. Vamos terminando esta mañana esta a manera de tema importante de la gramática como es el sujeto, con identificando el modificador indirecto. El chocolate de mamá se derritió.
el chocolate de mamá se derritió. ¿Qué se derritió? El chocolate de mamá. ¿Es cierto? Ahora, aquí está el enlace. De es un enlace. Es una preposición. De mamá. La casa de madera será expuesta mañana. ¿Qué será expuesta mañana? La casa de madera. De madera. Está el enlace de. De madera indirecto. El árbol de la quinoa es emblemática o simbólica. ¿Qué es emblemática? El árbol de la quinoa. De la quinoa viene a ser entonces el modificado indirecto. La camisa sin botones fue colocada a un lado. ¿Qué fue colocada a un lado? La camisa sin botones. Sin botones. Sin. Es una preposición también, un enlace. Entonces, qué importante, ¿no es cierto? Qué importante es conocer las categorías gramaticales. Si tú sabes las categorías gramaticales, si tú reconoces que en la gramática hay clase de palabras, podemos hallar una oración. Sí, podemos hallar una oración. La oración es muy importante, chicos. La oración tiene una estructura. Hoy día hemos visto el sujeto. Más adelante vamos a ver el predicado. Pero la idea es que dentro del sujeto tú puedas identificar estas palabras. ¿Por qué? Porque en una oración cada palabra tiene una función. Por ejemplo, si yo tomo el caso aquí de el árbol de la quinoa es emblemática, mira, ¿ve? El árbol de la quinoa es emblemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Cada palabra en una oración tiene una función. Por eso es importante conocer las categorías. Cada palabra tiene una función dentro de la oración. Y aquí tenemos parte de esa función de la quinoa, el modificador directo dentro de la estructura del sujeto. A continuación, te vamos a dejar algunas actividades para que realices de manera extensiva sobre este tema de gramática. Estamos estudiando los temas de la oración. En este caso hemos visto el día de hoy la estructura del sujeto.